Vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que tener claro que los liberales y los conservadores fueron dos partidos políticos rivales que surgieron en el contexto de la crisis que ocasionó la derrota de México durante la guerra contra Estados Unidos. Como recordarán, México perdió más de la mitad de su territorio como consecuencia de esta guerra y se puso en duda su capacidad para gobernarse a sí mismo. Con un territorio mutilado, una economía en ruinas y una sociedad dividida, México transitaba por uno de los momentos más difíciles de su historia, porque lo que estaba en riesgo era su existencia misma como nación independiente. El Partido Liberal y el Conservador surgieron en ese entonces como dos proyectos políticos que lo que prometían era salvar a México de la desgracia y convertirlo en una nación moderna y próspera. Pero la verdad es que esto significaba cosas muy distintas para un grupo y para otro. Conflictos entre liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que se debían adoptar para mejorar la situación del país. Estos grupos eran el Partido Liberal y el Conservador. Las diferencias entre ambos grupos provocaron que en este periodo se dieran constantes luchas. Esto causó inestabilidad del país y afectó la economía y el desarrollo. Entre las diferencias de los dos partidos tenemos las siguientes. Los liberales querían una república gobernada por un mexicano, mientras que los conservadores pretendían que fuéramos una monarquía, como en Europa, gobernado justamente por un miembro de la realeza europea. En cuanto a la religión, los liberales pretendían que hubiera libertad de culto. Cada quien podría seleccionar la religión que quisiera. Los conservadores pretendían prohibir cualquier religión que no fuera la católica. En este mismo tema, los liberales pretendían forzar a la Iglesia a que vendiera las propiedades que no eran productivas, mientras que los conservadores estaban en contra de esa medida. El otro tema fundamental era la educación. Los conservadores pretendían que ésta siguiera funcionando como en la colonia, en manos de la Iglesia, del ejército o de los terratenientes. Mientras que los liberales no querían una educación controlada por la Iglesia. También querían libertad de expresión e instalar el registro civil. Se nos dicen las diferencias entre los liberales y los conservadores, en términos de cuál era la forma de gobierno que ellos proponían, sus principales objetivos y sus propuestas centrales. Lo primero que vemos es que los liberales lo que querían era una república gobernada por un ciudadano mexicano. En una república, la población son ciudadanos y son individuos libres e iguales ante la ley. Lo más importante de una república, además, es que es una democracia. Son los ciudadanos mismos quienes eligen a su representante. A diferencia de esto, lo que los conservadores proponían era una monarquía, gobernada por un miembro de la realeza europea, con un gobierno centralista. Esto es muy distinto a lo que querían los liberales. En una monarquía no hay ciudadanos, sino súbditos. Y los súbditos no tienen derechos individuales, sino que tienen derechos por grupo. Y hay una jerarquía que pone a unos por encima de otros. Además, en una monarquía los súbditos no eligen a su rey. El rey transmite el poder hereditariamente. Veamos ahora los objetivos. Para los conservadores, el objetivo principal era que no existiera una religión distinta a la católica. Porque para los conservadores, la religión católica era la esencia misma de los mexicanos y de su identidad. Y por lo tanto, la religión católica para ellos era como la única brújula moral que podía existir, lo único que les decía a los mexicanos qué estaba bien y qué estaba mal. Para los conservadores, si le quitabas poder a la Iglesia, era como quitarle una guía a la sociedad. Por eso era tan importante para ellos. En cambio, veremos que el principal objetivo de los liberales era precisamente quitarle poder a la Iglesia a través de un proceso que se llamaba desamortización. En nuestra tabla lo vemos como el verbo desamortizar, que lo que significa es activar la economía poniendo a la venta las propiedades que la Iglesia no usaba y la que los pueblos indígenas no aprovechaban. De esa manera el Estado obtendría recursos que le faltaban muchísimo. Veremos ahora las propuestas. Los liberales lo que proponían era que hubiera cambios en la educación, que hubiera libertad de expresión y que se estableciera un registro civil. Lo que esto significa es que para ellos la educación y las libertades eran, digamos, como los bloques básicos de la ciudadanía moderna. Sin individuos libres y educados, sin individuos con conciencias libres, una nación no podría construirse. En cambio, para los conservadores, la propuesta es mantener los privilegios de la Iglesia, del ejército y de los terratenientes. Los conservadores querían que esto sucediera porque para ellos estos grupos eran los únicos que podían mantener el orden social y mantener el control. Si se le quitaba el poder a estos grupos, los conservadores temían que la sociedad entera entrara en una anarquía o en una revolución. Como decíamos al principio de la clase, y como bien nos recordó el video que vimos, la derrota en la guerra contra Estados Unidos fue un episodio traumático para nuestro país, y después de la pérdida de los territorios del norte, la nación entera se encontraba completamente desmoralizada.
Para los conservadores, el culpable de la pérdida territorial había sido el federalismo, porque lo que había hecho era permitir que cada estado se desentendiera de la lucha contra los invasores. Y también decían los conservadores que para lograr la unidad del país era necesario establecer una autoridad fuerte, un gobernante que concentrara todo el poder y que además fuera capaz de mantener una buena relación con la iglesia, con el ejército y con los terratenientes, porque como vimos, para los conservadores estos eran los sectores más valiosos, porque se encargaban de mantener el orden social y controlar a la población. Fue con esto en mente que en 1852 los conservadores se rebelaron contra el gobierno liberal de Mariano Arista y llamaron a gobernar a... ¿saben quién? ¿A quién? Al 15 uñas, Antonio López de Santana. ¿Otra vez? Sí, a pesar de que había sido duramente criticado por lo que hizo en la guerra contra Estados Unidos, para los conservadores la verdad es que él era el único caudillo con la experiencia suficiente como para gobernar México con la mano dura que creían que era necesaria. Santana, feliz de la vida, aceptó el ofrecimiento de los conservadores y muy pronto su gobierno empezó a tomar los tintes de una dictadura. Santana clausuró el Congreso, estableció impuestos altísimos, atacó periodistas y censuró sus periódicos, persiguió a muchísimos de sus opositores políticos y los exiliaron, y encima de todo, se hizo nombrar oficialmente con el pomposísimo título de Su Alteza Serenísima, como si hubiera sido un rey. La gota que derramó el vaso fue la venta de la Mesilla. La Mesilla era un pedazo de territorio ubicado al norte de Sonora que los Estados Unidos compraron para construir por ahí las vías de su nuevo ferrocarril. Con el dinero, Santana lo único que hizo fue enriquecer a sus ministros más cercanos y despilfarrarlo. Ante el autoritarismo de Santana, ante la represión y ante la humillante pérdida del territorio, los liberales se organizaron en un movimiento revolucionario y en 1854 proclamaron el Plan de Ayutla y con él desconocieron el gobierno de Santana y lo derrocaron. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaban que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces el gobierno, Antonio López de Santana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales. Persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Pero la disposición que provocó mayor inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Su Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal se organizaron para quitarle el gobierno del país. Es así como en 1854, en el actual municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar a Santa Anna. En este plan se hacía un llamado a desconocer el gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país, dando inicio la llamada Revolución de Ayutla. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna se vio obligado a salir de México. De acuerdo con el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. Los principales puntos del Plan de Ayutla planteaban: se suspendía de la presidencia a Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno. Convocar a los representantes de los estados para elegir un presidente interino. El presidente interino debe convocar a un congreso extraordinario en un plazo de 15 días. El nuevo gobierno debe ser democrático y republicano. Se desconoce el centralismo. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. El Plan de Ayutla fue el inicio de lo que sería la Constitución de 1857. La Revolución de Ayutla triunfó. Santa Anna tuvo que huir del país en agosto de 1855, y eso le dejó a los liberales el terreno libre para tomar el poder. El siguiente paso era crear una nueva constitución política, un documento en el que se definieran nuevas reglas del juego para una nueva nación, plasmar nuevos ideales y definir cuál era el camino que México debía seguir. Entre estos ideales estaba, principalmente, separar la Iglesia y el Estado.